Vamos a revisar otros ejemplos de volumen de sólidos de revolución. Y solamente hay que recordar que las distancias verticales del eje X hacia una función me las da Y, y las distancias horizontales del eje Y hacia donde está una función me las da X. Entonces queremos la región Y igual a seno de X desde 0 hasta pi medios. Esta es nuestra región. Y vamos a generar el sólido girando alrededor del eje X. Hay que observar entonces que nuestro eje de giro quedó pegadito a la región. No hay ningún hueco entre el eje de giro y nuestra región. Eso quiere decir que solo vamos a tener una figura. Y vamos a medir siempre el radio del eje de giro, que es el eje X, hacia donde está la función. Quiero medir esta distancia vertical del eje X hacia la función. ¿Quién me la va a dar? Me la va a dar Y. Por lo tanto, el único radio que tenemos es seno de X. Y la variación de X en esta región es de 0 a pi medios. Por lo tanto, para obtener el volumen va a ser la integral de 0 a pi medios de pi por el único radio que hay al cuadrado, integrando respecto a X. Y si dibujamos nuestro sólido de revolución girando sobre el eje X, solamente es una figura. Quiero la misma región, pero ahora girando en el eje de las Y. Entonces, el gráfico es el mismo. Y ahora quiero girar aquí en el eje de las Y. Lo primero que debemos observar es que hay un hueco, este hueco, entre el eje de giro, que es el eje Y, y nuestra región. No quedó pegadita al eje Y. Entonces, eso significa que ya no voy a formar una sola figura, que ahora van a ser dos, porque está despegada. Entonces, voy a medir siempre el radio del eje de giro, que ahora es el eje Y, hacia donde está la función. Y la función que está más alejada es esta recta constante. Y el otro radio, que también es horizontal, va a ser del eje Y hacia donde está la curva. Este va a ser el radio menor y este es el radio mayor. Esta distancia es más grande. Y esta recta es X igual a pi medios. Y esta curva es el seno de X, pero necesito a X, es decir, necesito X igual al seno inverso de Y. Y entonces ya tengo los dos radios y los estoy midiendo de manera horizontal. Un radio mayor, un radio menor. Del eje de giro, que es el eje Y, hacia donde están las funciones. Entonces, el radio mayor es pi medios, el radio menor es el seno inverso de Y. Mi integral sería de 0 a 1 y es una diferencia de volúmenes. Pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado. E integro respecto a Y. Si queremos los sólidos de revolución, el que se genera con la recta es un cilindro y este es el que se genera con la curva, que es el seno de X. Si los vemos juntos, es más grande el que genera la recta que el que genera la curva. Por eso ese va primero. Ahora vamos a trabajar con y igual a 2x y y igual a x al cuadrado y vamos a girar en el eje x. Primero dibujamos la región, podemos igualar y sacar las intersecciones. Sería de 0 a 2. Tenemos una recta y una porción de parábola. Y vamos a girar en x. Si vamos a girar en el eje x, entonces vamos a medir los radios del eje x hacia donde están las funciones. Como son dos curvas, tiene que haber dos radios. Y además, las dos curvas que están manejándose están separadas del eje de giro, ambas. Entonces tenemos un radio mayor, porque la recta está más alejada, está por encima, y un radio menor, que me lo da la curva. Son verticales. Y para medir distancias verticales del eje X hacia las funciones, usamos las Y. Por lo tanto, el radio mayor es 2x y el radio menor, x al cuadrado. Y ambos en esta región están variando de 0 a 2. Por lo tanto, para el volumen, como son dos figuras, es una diferencia de volúmenes y sería la integral de 0 a 2 de pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado, integrando respecto a x.
Si dibujamos los sólidos de revolución, el que genera la recta es más grande, por eso va primero, y el que genera la curva es más pequeño, es el que va después. Quiero la misma región, pero ahora girando en el eje Y. Hay que observar que también hay un hueco de nuestra región hacia el eje de giro, que ahora es el eje de las Y. Por lo tanto, son dos figuras otra vez, y vamos a medir del eje Y hacia donde está la función más alejada, el radio mayor, y del eje Y hacia la función más cercana, el radio menor. Entonces el radio mayor me da la curva, el radio menor me lo da la recta. Y son distancias horizontales. Hay que usar las X. X es igual a raíz de Y para la curva y X igual a Y sobre 2 para la recta. Entonces el radio mayor, raíz de Y, el radio menor, Y sobre 2. Y la Y está variando de 0 hasta 4. Entonces el volumen es una diferencia de dos volúmenes, se integra de 0 a 4, pi por el radio mayor al cuadrado, menos pi por el radio menor al cuadrado. E integramos respecto a Y. Si dibujamos los sólidos de revolución, ahora queda dentro el que genera la recta y queda fuera el que genera la curva, es más grande. Tenemos esta región limitada por Y igual a raíz de X, Y igual a 2 y X igual a 0. Son tres curvas. Aquí está X igual a 0, aquí está Y igual a 2 y aquí está raíz de X. Entonces, quiero girar alrededor de Y igual a 2. Y igual a 2 es una recta horizontal que es paralela al eje X, es lo que hay que observar. Esta Y igual a 2 es paralela al eje X. Y lo importante es, además, que esta región, generada por mis tres curvas, quedó pegada al eje de giro. Si estamos pegados al eje de giro, no importa que no sea el eje X o el eje Y, eso quiere decir que solo vamos a generar una figura, porque la región quedó pegada al eje de giro, que ahora es Y igual a 2. Entonces, lo que ya sabemos es que esta función, Y igual a raíz de X, mide la distancia del eje X hacia la curva. Y también sabemos que esta función, Y igual a 2, mide la distancia vertical desde el eje X hacia la función Y igual a 2. Esto ya lo tenemos, son distancias verticales. Las mide Y por eso. Pero para el radio lo que necesitamos es la distancia del eje de giro hacia la función que va a generar el sólido. Entonces, no quiero la que me da Y igual a 2, no quiero la distancia que me da Y igual a raíz de X. Quiero del eje de giro hacia donde está la función. Entonces, lo que necesito es restar las dos distancias, la más grande de la más pequeña, porque debe quedar positiva. Por eso voy a restar 2, que es la más grande, menos raíz de X. Y ese es el radio para mi figura. 2 menos raíz de X para tener esta distancia vertical. Ahora no coincide con ninguna de las dos funciones. Es una diferencia. 2 menos raíz de X. Y la variación de X en esta área es de 0 hasta 4. Por lo tanto, el único volumen que se va a generar es una integral de 0 a 4 de pi por el radio al cuadrado, el único que hay con respecto a X. Y si dibujamos nuestro sólido de revolución alrededor de Y igual a 2, que es paralela a X, solo se genera esta figura, una nada más. Si en lugar de girar esta misma región, la giramos en Y igual a 2, la giramos en Y igual a menos 1, entonces tenemos la misma gráfica con las mismas curvas, pero ahora hay que recordar otra vez que como voy a girar en paralela a Y igual a menos 1, esta función lo que me da es la distancia del eje X hacia la función. Y esta otra, Y igual a raíz de X, me da del eje X hacia esta curva. Nuestro eje de giro está aquí abajo. Aquí está Y igual a menos 1. Y entonces los radios se tienen que medir del eje de giro hacia donde están las funciones.
Y claramente hay espacios entre la función curva o la raíz de x y el eje de giro y también la recta. Aquí hay un hueco. Entonces se van a generar dos figuras. Y el primer radio es del eje de giro hacia donde está la función, la recta en este caso, y luego el segundo radio, el menor, va a ser del eje de giro hacia donde está la curva. Ninguno de los radios coincide con los valores de la función que miden distancias del eje X hacia donde están las funciones. Entonces quiero esta distancia que es más grande que la función y igual a 2 y quiero esta distancia que es más grande que la de raíz de x, pero tiene que salir positiva porque es una distancia. Entonces lo que tenemos que hacer para sacar los radios es restar 2 menos menos 1, esta función que es el eje de giro, y me va a quedar 3. Y hacemos la misma con la otra para el radio menor, raíz de x menos menos 1 y nos queda raíz de x más 1. Y tengo los dos radios. El radio mayor queda 3 y el radio menor raíz de x más 1. Es diferencia de volúmenes y vamos a integrar de 0 a 4 porque esa región para x tiene variación de 0 hasta 4. Y si dibujamos nuestros sólidos de revolución, girando en una paralela al eje X, son 2. Aquí adentro está uno y aquí afuera está el otro. Es más grande el que genera la recta que el que genera la curva. Este es el de la curva, el que está adentro. Quiero ahora esta región limitada por y igual a x, y igual a 0, x igual a 2 y vamos a girar en x igual a 2. Es una región triangular, puras rectas, y igual a 0, y igual a x, x igual a 2. Pero el giro nos está diciendo que lo queremos en x igual a 2. Es decir, ahora es paralela, pero al eje y. Ahí quiero el giro. Entonces, si quiero el giro en paralela al eje y, voy a medir distancias horizontales. Y lo que ya sabemos es que x igual a y, porque es horizontal, es esta distancia del eje y hacia la función. Y también tenemos la distancia del eje y a esta otra recta que es x igual a 2. Y coincide porque es constante. Pero siempre el radio se mide del eje de giro hacia donde está la función que va a generar el sólido. Observen que nuestra región, que es esta región triangular, quedó pegadita al eje de giro. Si estamos pegaditos al eje de giro sin ningún hueco, significa que solo va a haber una figura. Es un solo radio. Entonces el radio es de aquí hasta acá. Y no me lo da ni la primera ni la segunda función. Voy a tener que hacer una diferencia. 2 menos el valor de y. Así que el radio me lo va a dar 2 menos y. Y esa variación para y es de 0 hasta 2. Por lo tanto, el volumen para la figura va a ser la integral de 0 a 2 de pi por el único radio que hay al cuadrado, integrando respecto a y. Y aquí se ve, estoy girando en paralela al eje y solo es una figura. Si ahora hago el giro en x igual a menos 1 con la misma figura, entonces, como estoy en una paralela al eje y, las distancias son horizontales. Y x igual a y me da del eje y a la función y x igual a 2 del eje y a la recta. Entonces, quiero medir desde el eje de giro, no desde el eje y. Por lo tanto, el radio mayor quedaría indicado así y el radio menor de esta forma, del eje y hacia la recta, x igual a y, del eje y hacia x igual a 2. Este es el radio mayor, este es el radio menor. Y solamente tengo que hacer diferencia. Para el radio mayor sería 2 menos menos 1 porque la ecuación es x igual a menos 1 y me va a quedar 3 en el radio mayor. También hago diferencia para el radio menor. Es y ahora menos menos 1 que es la ecuación de mi recta y sería y más 1. Y la variación de y ahora es de 0 hasta 2. Si dibujamos nuestro sólido, bueno, planteando nuestra integral primero, sería de 0 a 4, pi por el radio mayor al cuadrado, menos pi por el radio menor al cuadrado, e integramos con respecto a y. Así se ven juntos los dos sólidos de revolución,
generado por la constante, generado por la otra recta, y este es el de adentro.